El enanismo es un trastorno del crecimiento caracterizado por una estatura significativamente menor al promedio. Y aunque puede haber distintas causas que lo provoquen, es esencial entender sus implicaciones y las opciones de tratamiento disponibles. Tipos de enanismo. Existen varios tipos de enanismo, cada uno con sus propias características y causas subyacentes. La acondroplasia es el tipo más común de enanismo debido a una mutación en el gen FGFR3 y se caracteriza por extremidades cortas y rasgos faciales distintivos. La displasia espondiloepifisaria congénita afecta el desarrollo de las vértebras y huesos largos, causando deformidades esqueléticas y estatura baja. El enanismo hipofisario, que resulta de la insuficiente producción de hormona del crecimiento debido a problemas en la glándula pituitaria o el hipotálamo. El enanismo primordial. Grupo de trastornos genéticos raros que restringen severamente el crecimiento y desarrollo del cuerpo y huesos. El enanismo de mucopolisacaridosis, que es causado por trastornos metabólicos que provocan la acumulación de mucopolisacáridos afectando el crecimiento. El enanismo osteogénico imperfecto, también conocido como huesos de cristal, es causado por una producción defectuosa de colágeno debilitando los huesos. El enanismo sindrómico, asociado a síndromes genéticos más amplios como el síndrome de Turner o Noonan, que afectan múltiples aspectos, incluido el crecimiento. El enanismo proporcional, donde todas las partes del cuerpo son proporcionales, pero más pequeñas que las de una persona de estatura promedio, causado por diferentes afecciones. Causas del enanismo. El enanismo es un fenómeno que ha intrigado a la sociedad durante siglos. A medida que avanzamos en la comprensión de la genética y la medicina, hemos descubierto una serie de causas subyacentes que pueden llevar a una estatura baja. Causas genéticas del enanismo. Una de las causas más comunes es la acondroplasia, un trastorno genético que afecta el crecimiento del hueso y del cartílago. Las personas con acondroplasia tienen extremidades más cortas y una cabeza más grande en comparación con el tamaño de su cuerpo. Esta afección es causada por una mutación en el gen FGFR3 y suele ser hereditaria. Otra causa genética es la displasia espondiloepifisaria congénita, que afecta el desarrollo de las vértebras y los huesos largos. Y esta afección puede resultar en una estatura significativamente más baja y deformidades esqueléticas. Causas hormonales del enanismo. La hormona del crecimiento desempeña un papel crucial en el desarrollo de los huesos y el crecimiento general. La deficiencia de esta hormona puede ser causada por problemas de la glándula pituitaria o en el hipotálamo. Esto puede llevar a un crecimiento limitado y a enanismo si no se trata adecuadamente. Un mal funcionamiento de la glándula tiroides, conocida como hipotiroidismo, puede afectar la producción de hormonas que influyen en el crecimiento. Y esto puede resultar en una estatura más baja si ocurre durante la infancia o la adolescencia. Causas ambientales del enanismo. La falta de una alimentación adecuada durante las etapas de crecimiento puede limitar el desarrollo óseo y llevar a una estatura baja. La malnutrición crónica, especialmente en la infancia, puede tener efectos duraderos en el crecimiento. Algunas enfermedades crónicas, como la enfermedad renal crónica, pueden afectar negativamente el crecimiento y llevar al enanismo. Estas condiciones interfieren con los procesos metabólicos y hormonales necesarios para el crecimiento adecuado. Características del enanismo. El enanismo es una condición que se caracteriza por una estatura notablemente más baja que el promedio. Aunque la estatura es el rasgo más evidente, también puede llevar consigo una serie de características únicas. Las personas a menudo tienen extremidades más cortas en relación con su tronco y cabeza. Y esto puede dar lugar a una apariencia diferente en comparación con las personas de estatura promedio. Algunos tipos de enanismo pueden llevar a diferencias en la forma del cráneo y el rostro, como una frente prominente, un puente nasal plano o una mandíbula inferior más pequeña. Las limitaciones en la longitud de las extremidades pueden influir en la movilidad de las personas. Algunas actividades físicas y tareas cotidianas pueden requerir adaptaciones específicas. Las personas a menudo enfrentan experiencias emocionales complejas debido a la percepción y a los prejuicios sociales. El apoyo emocional y la construcción de una autoimagen positiva son cruciales. La discriminación y los estereotipos pueden ser desafíos significativos para las personas.
La promoción de la conciencia y la inclusión puede ayudar a cambiar actitudes negativas. El tratamiento del enanismo es un aspecto crucial en la atención de las personas que experimentan una estatura significativamente más baja que el promedio. Si bien no siempre es posible lograr un aumento significativo en la estatura, existen opciones terapéuticas que pueden mejorar la calidad de vida y abordar las implicaciones físicas y emocionales asociadas con esta condición. En algunos casos, la terapia con hormonas de crecimiento puede aumentar la estatura de las personas con enanismo. Esta terapia debe ser administrada bajo supervisión médica. Algunas cirugías correctivas pueden ayudar a mejorar la movilidad y reducir el riesgo de problemas de salud relacionados con el enanismo, como la descomprensión espinal. El apoyo emocional y psicológico es esencial para las personas y sus familias. Las comunidades y grupos de apoyo pueden brindar un espacio seguro para compartir experiencias y consejos. Fomentar una autoestima saludable desde una edad temprana puede ayudar a las personas a enfrentar los desafíos con confianza y valentía. La práctica de ejercicio físico adaptado puede mejorar la fuerza muscular, la flexibilidad y la salud en general, contribuyendo al bienestar de las personas con enanismo. El diagnóstico del enanismo es un proceso crucial para entender y abordar adecuadamente esta condición. La estatura baja puede ser el resultado de diversas causas genéticas, hormonales o ambientales, y su identificación temprana es esencial para proporcionar un tratamiento adecuado y brindar apoyo a las personas afectadas. Un diagnóstico preciso comienza con una evaluación médica completa. El médico recopilará información sobre el historial médico y el crecimiento y el desarrollo de la persona, así como los antecedentes familiares del enanismo u otras afecciones genéticas. Las pruebas de imagen, como radiografías o resonancias magnéticas, pueden proporcionar información detallada sobre el crecimiento óseo y el desarrollo del esqueleto. Estas imágenes son fundamentales para identificar posibles anormalidades en los huesos. Las pruebas genéticas pueden identificar mutaciones específicas que pueden estar causando el enanismo. Estas pruebas ayudan a determinar el tipo de enanismo y si es de origen genético. Y las pruebas de hormonas, como la medición de la hormona del crecimiento en la sangre, pueden ayudar a determinar si existe una deficiencia hormonal que contribuye al enanismo. Un endocrinólogo pediátrico es un médico especializado en trastornos hormonales y del crecimiento. Consultar a este especialista es crucial para evaluar y abordar cualquier deficiencia hormonal que pueda estar presente. Un genetista puede ayudar a identificar las causas genéticas del enanismo mediante la evaluación de problemas genéticos y la interpretación de los resultados. Un diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos como la terapia hormonal o la cirugía correctiva en las etapas de crecimiento más efectivas. El diagnóstico temprano también brinda la oportunidad de proporcionar apoyo emocional y psicológico a las personas afectadas y a sus familias. Tratamiento del enanismo. El tratamiento del enanismo es un aspecto crucial en la atención de las personas que experimentan una estatura significativamente más baja que el promedio. Si bien no siempre es posible lograr un aumento significativo en la estatura, existen opciones terapéuticas que pueden mejorar la calidad de vida y abordar las implicaciones físicas y emocionales asociadas con esta condición. Una opción común es la terapia con hormonas de crecimiento sintéticas. Y estas hormonas pueden aumentar la velocidad de crecimiento en niños con deficiencia de hormona del crecimiento, lo que puede resultar en un incremento en la estatura final. En casos donde existen deformidades esqueléticas, la cirugía ortopédica correctiva puede ser considerada. Esta opción busca mejorar la movilidad y corregir los problemas estructurales en huesos y articulaciones. La fisioterapia puede ayudar a mejorar la movilidad y la fuerza muscular, lo que puede contribuir a una mejor calidad de vida en las personas con enanismo. La terapia ocupacional se enfoca en mejorar la independencia en actividades de la vida diaria, y esto puede incluir adaptaciones para hacer frente a las limitaciones físicas y asociadas. Las personas con enanismo pueden enfrentar desafíos emocionales y de autoimagen. El asesoramiento psicológico puede ayudar a manejar estas cuestiones y promover una autoestima saludable. La conexión con grupos de apoyo y comunidades en línea puede proporcionar un espacio seguro para compartir experiencias y consejos con personas que enfrentan desafíos similares. Cada persona con enanismo es única, por lo que el tratamiento
debe ser adaptado a sus necesidades específicas y circunstancias médicas. Y es fundamental contar con la guía y el seguimiento de médicos especializados en el tratamiento del enanismo, como endocrinólogos y ortopedistas. Prevalencia del enanismo. La prevalencia del enanismo es un factor importante para comprender la magnitud de esta condición en la población. Aunque el enanismo es relativamente poco común en comparación con la estatura promedio, afecta a un número significativo de personas en todo el mundo. La prevalencia en la población general varía según el tipo y la región geográfica. Si bien las cifras exactas pueden diferir, se estima que el enanismo afecta alrededor de 1 de cada 15,000 a 1 de cada 40,000 nacimientos. La esperanza de vida puede variar considerablemente dependiendo de varios factores, incluyendo la causa subyacente del enanismo, las complicaciones de salud asociadas y la calidad de atención médica recibida. En general, la mayoría de las personas tienen una esperanza de vida similar a la población en general si no se ven afectadas por problemas de salud graves. Algunos tipos pueden venir acompañados de ciertas complicaciones médicas como problemas respiratorios o afecciones cardíacas o deformidades esqueléticas que pueden influir en la esperanza de vida. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los avances médicos y la mejora en la atención y tratamiento han permitido que muchas personas lleven vidas saludables y plenas. Para obtener información más precisa sobre la esperanza de vida en un tipo específico de enanismo, es recomendable consultar a un médico especializado en genética médica o en la condición en cuestión. El enanismo es una condición compleja que puede tener un impacto significativo en la vida de las personas afectadas. A través de la comprensión de sus causas, consecuencias y opciones de tratamiento podemos trabajar hacia una sociedad más inclusiva y empática, donde todas las personas sean valoradas por lo que son. Si tú o alguien que conoces está afectado por el enanismo, recuerda que existen recursos y apoyo disponibles para ayudar a enfrentar los desafíos de manera positiva y constructiva.